¿Qué es ser mujer? Lo que sí es importante es no confundir mujer con hembra de la especie humana, ¿no? O sea, no confundir sexo con género, porque todavía cuando hay una noticia sobre feminicidio, la gente primero empieza a culpar a la víctima. Eso es machismo. Cuéntanos a las personas que no sabemos qué es la sororidad. ¿Tú crees que el machismo ha tenido una disminución? Actualmente todavía tenemos entre 10 y 11 mujeres asesinadas diariamente en México. Las comunidades indígenas no sé hasta dónde necesiten el feminismo como lo conocemos nosotras, las que estamos en las áreas urbanas o en los sindicatos. Nosotras no somos quienes les vamos a llevar la verdad ni les vamos a abrir los ojos. ¿Qué acciones realizamos que devienen de una cultura machista? Pues las podemos encontrar en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Hoy en Pensar Podcast tendremos a Yadira Hidalgo, una feminista integrante de Remufever, la red de mujeres feministas de Veracruz, gran académica e intelectual. Hablaremos acerca del feminismo y los feminismos, del machismo, de un tema tan sensible como lo es el feminicidio, si los hombres pueden o no ser aliados, y todas estas concepciones teóricas e históricas que fundamentan al movimiento feminista alrededor del mundo. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales. Todo esto lo veremos aquí, en Pensar Podcast. Yadira Hidalgo, activista, académica, integrante de Remufever, bienvenida a Pensar Podcast. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias. Gracias a ti por aceptarnos esta muy gentil invitación y que teníamos muchas ganas de platicar contigo. Justamente Pensar Podcast es un espacio que se dedica a crear pensamientos propositivos y saludables en nuestra audiencia y buscamos generar una comunidad de esa tesitura que piense de esa manera. En esta dinámica que te estoy contando, ¿cuáles han sido los pensamientos más recurrentes que tú has tenido en los últimos 3 meses? ¿O cuál es el pensamiento que está clic, clic en tu cabeza? Bueno, pues tiene que ver mucho con el mes en el que estamos, ¿no? La fecha que acabamos de conmemorar, que es el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Siempre alrededor de estas fechas nos ponemos a pensar mucho en lo que se ha conseguido dentro del movimiento feminista, los pasos que hemos dado, que evidentemente hemos dado, Claro. a pesar de las resistencias, y también reflexionar mucho acerca también de nuestro quehacer como mujeres que nos manifestamos abiertamente feministas, hacer una autocrítica y también un balance de cómo estamos, por ejemplo, empleando algunos conceptos. Y es que precisamente en este mes me hicieron varias invitaciones para hablar en diferentes espacios sobre el tema de la sororidad. Entonces estuve mucho pensando en este concepto que ha sido muy traído y llevado, ¿no? En los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, y a veces, pues, no de la mejor manera, ¿no? No se entiende, o se confunde, o se romantiza, y eso hace que no entendamos la enorme fuerza que tiene la sororidad como concepto para articular a las mujeres para, cumplir o alcanzar objetivos en común, que de eso se trata. ¿Y crees tú que la sororidad sería alguna palabra que a ti te defina? Pues intento aplicarla en mi vida, ¿sí? Es un concepto que aprendes. No lo traemos en las venas ni en la sangre de las mujeres, ni explota en una ocasión específica. No, tú aprendes eso. Es una manera de trabajar colaborativamente con otras mujeres para conseguir objetivos en común, que toma en cuenta que las personas que integran los equipos de trabajo son mujeres y traen consigo sus vivencias de mujeres y las entendemos desde una perspectiva crítica y también desde una perspectiva ética, ¿sí? Entonces, juntas trabajando, pero con esa conciencia hacia objetivos en común, planteado desde la sororidad, puede ser una estupenda herramienta de articulación política entre mujeres. ¿Y hay una diferencia entre entender a la mujer y entender el feminismo? A ver, el feminismo es una manera de posicionarte, ¿no? En la vida desde muchos ámbitos, lo político,
lo social, lo económico, ¿no? Pero desde la mirada de las mujeres en colectivo, ¿sí? No mi mirada sola, sino de la mirada de las mujeres. Y entonces, claro que desde el feminismo podemos, y para eso nació, para observar a las mujeres, su situación de vida, de acuerdo a las ideas que tiene la gente de lo que debemos ser las mujeres. Entonces, esta idea, ¿no? Esta posición política ante el mundo es lo que llamamos feminismo. Y el feminismo nos ayuda a definir mejor lo que somos y hacemos como mujeres dentro de un marco en el que la sociedad nos obliga a movernos, ¿no? De acuerdo a ideas. Analizar esas ideas es lo que hace el feminismo y plantear también propuestas pues, para que las mujeres no se queden encasilladas allí, ¿no? Sino que puedan desarrollar completamente todas sus aptitudes y todo lo que traemos cada una de nosotras, ¿no? Escuchamos mucho, Mm. Yadira, hablar mucho de las mujeres, de la mujer, pero justamente, ¿qué es ser mujer? ¿Hay algún concepto que la defina? ¿Es una concepción cultural, Ujú. histórica, tradicional? ¿Qué es ser mujer, Yadira? Pues mira, mujeres o el concepto de mujer va a ser tan amplio como mujeres hay en el mundo. Cada quien te puede dar su concepto. Lo que sí es importante es no confundir mujer con hembra de la especie humana, ¿no? O sea, no confundir sexo con género, Ok, porque luego eso sucede mucho, ¿no? Si mi sexo es mujer, no, eso es tu género. El sexo tiene que ver con lo biológico, ¿no? El hecho de que somos hembras y machos de una especie. La categoría mujer es una categoría social que puede ser definida, ¿no? Como lo que le toca hacer a la hembra humana de acuerdo a las ideas que tiene una sociedad sobre eso. Y eso puede variar, porque no es lo mismo ser mujer aquí en Jalapa, Veracruz, ¿no? Que ser mujer en Afganistán, no, desde luego ¿no? que no. Tampoco es lo mismo ser una mujer de 51 años como soy yo aquí en Jalapa, en un entorno urbano, que una mujer de la misma edad en un entorno rural, en una sierra, ¿no? Que vivan en entornos muy aislados. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo ser mujer ahora en el siglo XXI que hace 300 años. Entonces, por eso es muy difícil dar una definición así tal cual. Pero tiene que ver el ser mujer o la categoría mujer con todo aquello que aprendemos desde que nacemos en este mundo que nos dice, mira, esto es de mujeres y esto es de hombres. Esa construcción, ¿no? Se va definiendo y le carga, ¿no? En este caso, a la hembra de la especie humana, una serie de virtudes y una serie de elementos que tiene que cumplir, ¿sí? El análisis de eso, la crítica de eso, lo expuso el feminismo. Ujú. ¿Y cuál es, por ejemplo, esta definición que podemos dar, que incluso hemos escuchado que va en contra de la lucha de las mujeres y el respeto de sus derechos, como lo es dos conceptos básicos, el machismo y el patriarcado? Ujú. ¿Qué significan estos conceptos y por qué hacen tanto daño a la sociedad? El patriarcado es la idea sistemática en la que vivimos todas las personas en este mundo, de que lo masculino es lo más importante y es lo que debe de tomarse en cuenta, ¿sí? Y que desde allí se ejerce el poder. Y digo lo masculino, no estoy diciendo hombres, lo masculino, porque todas las personas en este sistema patriarcal le damos ese peso a lo masculino, incluidas las mujeres, porque así nos han criado y nos han creado en este mundo regido por el sistema patriarcal, ¿sí? Que el sistema patriarcal sobre todo lo vas a reconocer porque el ejercicio del poder en él es vertical, es del que está arriba al que está abajo, ¿sí? Entonces el sistema patriarcal nos dice, lo importante es el pensamiento que deviene de lo masculino, de lo fuerte, de aquello que se impone sobre lo que cree que es débil. Ujú. Y en ese sentido, el machismo es una expresión del patriarcado, ¿sí? Esta manera que nos dice, ¿no? Que se tienen que comportar los más fuertes, los que tienen el poder, ¿no?
sobre quienes consideran más débiles. Y esto, otra vez, no es solamente algo que defina a los hombres en este sistema patriarcal. En el sistema patriarcal en el que estamos viviendo, todas las personas somos machistas. Todas las personas también somos misóginas, Yo te iba a ¿sí? hacer, perdón que te Ujú. interrumpa, te iba a hacer una pregunta justamente sobre esto. Si podrían existir mujeres Ah, machistas. claro que sí. Y tú nos estás diciendo, Ujú, en este sistema ujú. patriarcal, todas las personas somos Claro. machistas. Claro, porque todas las personas somos de alguna manera influenciadas por estas ideas que se promueven en este sistema en el que vivimos, en los medios de comunicación, en, por ejemplo, la escuela, en la misma comunidad en la que vives, ¿sí? Allí, en esos espacios es donde se promueven las ideas machistas que todas las personas absorbemos. Pero la buena noticia es que se quita. Claro, si quieres que se te quite, ¿cómo? Pues tomando la decisión de no serlo, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, muchas personas lo hacen a través de experiencias de vida, pero otras personas lo hacen por una decisión política, ¿no? De decir, yo estoy a favor de los derechos de las mujeres o de los derechos de las minorías, ¿no? En fin, ¿no? O de estas Sí, luchas. y en el común, digamos, en el discurrir común de la sociedad, Ujú. ¿qué acciones realizamos que normalizamos de alguna manera por estar inmiscuidos en este sistema, que son machistas, que están dentro de una cultura patriarcal? ¿Cuáles son estas acciones en el día a día que tú puedes identificar Ujú. que devienen de una cultura machista y que tenemos que erradicar o quizá evolucionar? Pues las podemos encontrar en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en una comunidad en donde se le dé prioridad al estudio para los varones en lugar que a las hijas, porque se tiene la idea de que ellas se van a casar y alguien las va a mantener, eso es machismo. Sí, también sexismo, obviamente, ¿no? En el caso también de que se cree que una mujer que accede a un puesto de poder ha llegado allí porque pasó o dio favores sexuales a alguien sin cuestionar que antes que a lo mejor pues hizo muy bien su trabajo, ¿no? Claro. Eso es machista. Por ejemplo, el hecho de que si un solo varón dice que una mujer tiene una conducta sexual reprobable, todo mundo le cree. Pero si una mujer o 10 o 20 dicen que un señor tuvo una conducta reprobable contra ellas, lo tienes que comprobar 40 veces. Sí, sí, sí. Eso es machismo, ¿sí? El creer que la razón masculina es la más importante, el creer que las instituciones se tienen que ejercer con ese poder vertical, ¿no? De aplastar a los que están debajo mío, eso es Virulento, machista. Sí, claro. la resistencia, la Sí. fuerza. Entonces, todo esto tiene que ver con las expresiones machistas de este sistema patriarcal, en donde te decía, estamos insertas todas las personas, ¿eh? Todas las personas tenemos todos los días, incluidas nosotras, las mujeres feministas que abiertamente nos manifestamos así. Claro que pasas por actitudes machistas cuando, por ejemplo, juzgas a una compañera, cuando se mete el pie a otra persona, ¿no? Esta idea de la competencia entre mujeres también es parte del machismo interiorizado que tenemos las mujeres que nos lleva a competir a veces por cuestiones muy banales, ¿no? Es parte también de lo que desde la sociedad patriarcal se intenta hacer con las mujeres, ¿no? Aplicar el divide y vencerás y vamos, Sí, claro, o sea, lo han sí, hecho bien, ¿eh? no, y muy bien, yo creo que lo han A hecho veces bastante sí, bien. pero fíjate que todo este movimiento, por eso está ocasionando tanto enojo, porque el movimiento feminista plantea esto así en la cara. Ah, lo aplicaste, bueno, pues resulta que ya no. Ahora tenemos herramientas, ¿no? Para trabajar esos conflictos, esas desavenencias entre mujeres a través de lo que la ética feminista y también la epistemología feminista, es decir, todo el conocimiento que hemos desarrollado las mujeres feministas a lo largo de la historia, pues hemos propuesto conceptos como el de sororidad o afidamento, que son claves para trabajar entre todas. A ver, qué es? Digo, te están escuchando personas en América Latina, en Estados Unidos y en parte de Europa, según las métricas que nosotros tenemos. Cuéntanos a las personas que no sabemos qué es
la sororidad Ujú. y qué es el filamento. Afidamento. Afidamento. Sí, son conceptos bastante parecidos. Ok, La sororidad, les decía hace rato, es el planteamiento de objetivos en común entre mujeres que estamos dispuestas a llegar a un mismo punto a través de la construcción de pactos de trabajo, ¿sí? Pactos éticos, que siempre tengamos conscientes de que son y están echados a andar por mujeres, ¿sí? bien, Y el afidamento se trata también de construir red, cohesión entre mujeres, de reconocernos entre nosotras. Por ejemplo, en los equipos que trabajan con pactos sororales, se dividen muy bien las tareas porque se reconoce quién sabe hacer mejor algo que la otra persona. Y eso a mí no me quita nada, ni a la otra le da de más, ¿no? Que la que sabe escribir muy bien, pues se encargue de escribir el comunicado, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en mi red, te cuento, ¿no? sí, Que la que sabe, no sé, expresarse mejor, pues viene al podcast, ¿no? Que la que sabe hacer diseño, pues se encarga de hacer la parte de visual, ¿no? De lo que hacemos. Las que saben manejar redes, hacen eso, ¿no? Y eso no le quita ni le da nada a ninguna, ¿no? Más o menos que las otras. Todas estamos trabajando en equipo y aportamos. qué Ujú, interesantes conceptos los que planteas y que a veces muchas personas que desconocemos del ujú, tema no estamos completamente informados y creo que es una parte sustancial para poder entender ujú, desde una perspectiva saludable y ujú. propositiva para construir una cultura social mucho más abierta y mucho más libre. Pero ¿cuál es, Yadira, la autocrítica que Ujú. tienes acerca de este movimiento que muchas mujeres representan? Desde tu perspectiva, ¿cuál es esa autocrítica? Creo que tenemos que acercarnos más a las juventudes. Tenemos que acercar la información de lo que es el feminismo y todo lo que ha construido históricamente. Si tú vas a las redes y ves lo que opinan, sobre todo los varones jóvenes, ¿no? Del movimiento, te das cuenta de que existe una enorme desinformación. No sé, piensan que fue algo así que surgió como de la nada, ¿no? Que explotó en un momento. Y no, o sea, si nos ponemos a ver la Años y años de historia, historia. tenemos siglos, Así es. siglos trabajando en esto. Hay quien define a Christine de Pizan como la primera feminista de la historia, ¿no? Más o menos allá en los años 1400, no 1300 últimos, 1400 primeros. Pero antes de ella hubo otras mujeres que, pues, con sus acciones, ¿no? Cuestionaron el sistema patriarcal, como Hidelgarda von Bingen, que era una abadesa que ayudaba a las mujeres a abortar, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, más o menos. Entonces, Si ahora es impensable o lo sí, hacen parecer impensable, claro. en aquel siglo era una cuestión O sea, mira, de te voy a decir ruptura. algo. Nos han dicho que tenemos como que esa idea, pero que de hecho en el medioevo la gente no veía tan mal el tema del aborto, sobre todo en la gente aldeana. O sea, las mujeres sabían que era una opción si no había de comer más, ¿no? Si tenían ya 10 hijos y apenas podían con ellos, sabían que era una opción. Entonces nos cuentan un poco esto como si estuvieran muy retrógradas, pero a veces creo que estamos más retrógradas ahora. Porque no tenemos Sí, conocimiento de eso, claro. justamente. Y te digo, o sea, Christine de Pizan con La ciudad de las damas, que es un libro bellísimo que vayan a googlearlo y lo pueden bajar gratuitamente. Es un libro en el que cuestiona por primera vez, así de manera muy abierta, la estructura jerárquica en donde los hombres tienen que ir primero en una sociedad, ¿no? Y ella era una mujer muy culta, una mujer que nació prácticamente en la corte de un rey en donde su papá trabajaba como médico, entonces tuvo acceso a una educación privilegiada pues desde su niñez. Entonces esta mujer con la ayuda de esa educación y después de que quedó viuda muy joven, con 4 hijos, dijo, ¿qué voy a hacer? Pues se puso a escribir, es la primera mujer en la historia que gana dinero de escribir, ¿sí? Y entonces allí plantea en este libro, que se llama así, La ciudad de las damas, cómo las mujeres han tenido una representación histórica en ese entonces, en la literatura, pues que las deja muy mal paradas. Y entonces, con su libro, ella abona a un periodo histórico, porque les digo, todo esto es histórico, ¿eh? Y hay mucha información sobre eso.
El que quiere aprender, aprende. Aprende. Ajá. Entonces abona a un periodo histórico que se llama La Querella de las Mujeres, en donde principalmente señores que eran los que escribían, los que publicaban, pues empezaban a representar a las mujeres en la literatura, pues no de muy buenas maneras. Y ella, que se leía todos los libros, dijo, no, pues ahora voy a escribir el mío, ¿no? Y entonces escribió y ahí hubo un montón de debates que se dieron, así como ahorita en redes sociales, Claro. pero en aquel entonces en foros, pues muy, muy elegantes, en donde las grandes mentes de la época, en las que estaba Christine de Pizan, ¿verdad? Pues debatían estas temáticas. Entonces hay mucha historia, oigan, muchísima. Se las podemos contar y de verdad, si Netflix quisiera hacer una serie, no No. acaba nunca. Sí, Porque yo creo además que es hay muy sagas dentro interesante. de esto, o sea, y te estoy hablando así, pues de Europa, ¿no? Pero si vamos a México, en México tenemos, por ejemplo, feminismo documentado, así oficialmente, desde 1916, con el primer congreso feminista, que así se llamó, en Yucatán, 1916, y lo organizaron Hermila Galindo y también esta señora, ay, que se me va su nombre siempre, Elvia Carrillo Puerto, Muy bien. la monja roja, le Sí, sí, decían, sí, sí. sí, hermana del señor que tiene una Felipe calle Carrillo aquí Puerto. en Ujú, Jalapa, que fue ujú. gobernador. Ella fue una de las primeras diputadas en su estado natal, allá en Yucatán. Tuvo que renunciar porque hubo demasiado hate para ella y tuvo que renunciar ella a ser diputada. Pero fue una de las organizadoras de ese congreso feminista de Yucatán en 1916. Hay una base histórica Muy riquísima y amplia. amplia, Ujú, vasta, ujú, que muchas personas no conocemos ujú, acerca de esto y que, digamos, de alguna manera son los fundamentos ujú. históricos, por lo menos, que hay también teóricos, desde luego, Sí, para fundamentar lo que hoy conocemos como feminismo, que se concibe como feminismo. sí, además de eso también rápidamente hay esto que estás planteando, pero también hay un montón de camino en lo que tiene que ver con los marcos jurídicos internacionales y nacionales, que son los que sustentan la creación de las políticas públicas en favor de las mujeres, que también mucha gente cree que surgieron porque un señor De se la levantó nada. de buenas y dijo, hoy le voy a dar derecho a las mujeres. Pues no, o sea, hubo muchísimo trabajo y hay fechas precisas en donde México firma acuerdos en los tratados internacionales y se compromete a hacer muchas cosas. Esto no es gratuito, ni surge de la nada, ni es moda, como mucha gente dice. No, es el resultado de un trabajo que tiene décadas, años, siglos, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hay una crítica profunda que se hace hoy a este movimiento porque vemos a las mujeres expresarse de manera libre en los días como el 8 de marzo, aunque lo hacen todos los Ujú, días desde su cotidianeidad, desde sus esquemas, sus valores integrales, lo siguen haciendo, siguen rebelándose ante un sistema opresor como el que estamos acostumbrados. Pero cuando salen a las calles en fechas específicas, la crítica y la crítica que hay hoy en los medios de comunicación pasados los días son: las mujeres ujú, feministas destruyeron todo. ujú. ¿Qué les respondes tú a estas personas, a estos medios de comunicación, a esta crítica generalizada sobre esto en específico, Yadira? Pues mira, la rabia de las mujeres da mucho miedo, porque el mandato de género dice que las mujeres calladitas, pues más bonitas. Entonces, la que grita y se pone así intensa, no, pues, o sea, de loca no la bajan, ¿verdad? Y como te decía hace rato, después del 8 de marzo, vienen 3, 4 días en donde los medios de comunicación, empiezan se empieza a manifestar en ellos, ¿no? Pues todo esta animadversión, ¿no? Que existe. O sea, los días subsecuentes al 8 de marzo siempre son días que están dedicados, ¿no? En las redes a la criminalización de la protesta feminista. Yo sé que no les puede gustar a mucha gente esto de rayar paredes. He de decirte que la primera vez que lo vi, porque a ver, yo soy ya grande aquí, sí, ya estoy grande. Tengo 51 años y yo empecé así en el feminismo ya conscientemente a hacerlo en el 2006. O sea, ya tiene rato. También. Ajá, que éramos 30 cuando éramos muchas el 8 de marzo paradas enfrente Sí, imagino, de ahí del... eran poquitas, Sí, digamos, éramos a comparación de pocas.
de las que hoy Sí. son, que son muchas. Y mira, se han hecho de todo. Te digo, en esos años yo vi a muchas compañeras y también participé en foros, en muestras de cine, en debates, en conferencias, ¿no? En expresiones artísticas, exposiciones. Bueno, se hizo de todo, de todo, de todo, de todo, ¿sí? Pues conseguíamos que a lo mejor cierta gente llegara y viera lo que estábamos haciendo. Pero las jóvenes que son impetuosas, pues yo creo que se cansaron. Además de que muchas empezaron a hacer mucha conciencia de las enormes violencias que habían vivido en su vida, ¿no? Y entonces dijeron, basta, basta, ¿no? Vamos a demostrar un punto y vamos a demostrar que a las personas le interesan más las paredes que las mujeres, ¿sí? Qué fuerte. Claro, y lo hicieron. Y ellas, pues lo comprobaron el punto. Efectivamente, a las personas les interesan más las paredes que las mujeres, porque hicimos de todo antes y nadie volteó a ver nada. Hasta que las chavas dijeron, a ver, ya, vamos a romper esto, vamos a rayar esto y van a ver que ahora sí nos van a mirar. Además de que es todo un performance, quiero decirte, y es el acto de la iconoclasia, que así le denominan las compañeras, es un acto performativo en donde ellas nos demuestran cómo se daña el cuerpo de las mujeres a través del cuerpo de la ciudad. Pero en este caso, ¿verdad? Las paredes no sienten, las paredes no gritan, ¿sí? Las paredes no quedan traumatizadas de por vida por la enorme violencia que se ejerce contra ellas. Y si eso sí pasa en los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Y entonces este acto performativo nos puso de frente una realidad. A las personas sí les puede más que rayes una pared a que todos los días contemos 11 feminicidios en este país. Y ellas lo dejaron muy claro. Lo que estás diciendo es extremadamente fuerte y creo que es extremadamente profundo porque en algunas charlas con algunas amigas que apenas hace algunos años querían iniciar en este tipo de movimientos, Mm. justamente para darle significado a los derechos que ellas tienen, y discurríamos en ciertas charlas, ¿no? Mm. Y a la conclusión a la que se llegaba es que en este país, cuando sufres una violencia y vas a la fiscalía, o la fiscalía te malatiende, o te da mala cara, o de plano Mm. no te atiende y es muy tardado. ¿Cómo volteas a ver una circunstancia de esta naturaleza tan sensible si no es a través de obligar al Estado con este tipo de manifestaciones? Ujú. Hay una posición, me parece, política, Ujú. social y cultural a través de las marchas feministas para voltearse a ver a ellas mismas, llamar la atención como tú estás diciendo. Pero yo entiendo que en esta dinámica muy virulenta de medios de comunicación y de personas, a ustedes las censuran de alguna manera o Mm. buscan censurarlas de alguna manera. ¿Crees que ha sufrido el movimiento feminista las censuras de los medios de comunicación? ¿O la censura es más que nada de día a día, de pie a pie con la Ujú. gente? Yo no sé si lo llamaría censura, sería, creo que peor, ¿no? No entras, o sea, es tapar completamente la posibilidad a veces de que estemos aquí sentadas, ¿no? Hablando bien y explicando todas estas cosas. Hay medios en los que no, no se hace eso, ¿no? Por otro lado, existen espacios como este y otros a los que vamos en donde hablamos abiertamente, ¿no? De estos temas y llegan a las personas adecuadas. Entonces yo a veces digo, pues si me censuran, no sé, de una gran cadena nacional, pero puedo estar con tu público, que a lo mejor es mucho menos, pero realmente es gente que le interesa y le gira la ardilla, yo prefiero hablar con la gente que está aquí, ¿no? Entiendo porque mucha gente también nos dice, no, pues que debe de ser más, más mediático. Muchas veces lo mediático distorsiona Ujú. también los objetivos, ¿no? Y creo que para mí son mejores estos espacios. Em,
también falta mucho que los medios se acerquen a nosotras, ¿no? Porque creo que también pasa que con esta difusión de cosas que dice, ¿no? Hay mucha gente como que le da miedo. Yo digo que soy feminista y siempre así como que alguien le pone cara de dolor de estómago, Sí, ¿no? claro, claro. Sí, Por ahí leí hay un algo. significante como raro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya ves, ¿no? Que existe esta idea de que las feministas odiamos a los hombres, ¿no? Les digo, no, para nada. Lo que es muy interesante es que muchos hombres sí nos odian a nosotras Sí, y realmente no existe un odio como tal, existen señalamientos de actitudes machistas que hombres y mujeres tenemos. En algunas personas son mucho más notorias que en otras, ¿no? Unas personas lo ejercen y las ejercen desde el poder, ¿sí? Otras personas no, las ejercen, pero no desde el poder. Todas estas minucias nosotras las observamos. Por eso no tasamos igual a los hombres, ¿no? No todos los hombres, pero a ver, siempre es un hombre. Es la verdad. Y ahí es donde los varones tendrían que poner atención, porque a veces esos hombres muy violentos que se atreven a hacer cosas terribles contra mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, animalitos y el planeta, los están representando a todos si ustedes no dicen nada. Si ustedes no dicen, no, espérate, no es la única manera de ser hombre, ¿sí? Ese es otro de los pensamientos que he traído mucho estos meses, ¿y cuál fíjate. es la otra manera de ser hombre? Pues hay muchas. ¿Tiene que ver con el tema de las masculinidades? Sí, fíjate que esa es una de las ramas, ¿no? Que viene de este conocimiento feminista en donde varones interesados en plantear otro tipo de masculinidad que no sea esa masculinidad hegemónica que, perdón, no los representa, chavos, no los representa. No, no nos Esta representa. masculinidad así como tipo Trump, tipo Elon Musk y el Milley y todos esos que andan ahorita por ahí, no les representa Estos porque machos alfa, ¿no? ajá, Violentos, exactamente. incluso con el saludo, estas impresiones del Ujú, saludo ujú. entre Donald Trump y Putin y Sí, Macron y cómo se sí, sí, jalan. sí, sí. Todo eso yo creo que los varones tienen que ver y romperlo. Y el análisis o la reflexión de la masculinidad y desde dónde la ejercen creo que es muy importante. Y ahorita hay muchos grupos, aquí en Jalapa existe un grupo que desde hace 18 años trabaja con hombres, que se llama Hombres Responsabilizándose de su Vida. Y ellos trabajan y me parece que hacen un trabajo muy interesante. Y al igual que muchos otros grupos, por ejemplo, tienen estos espacios en donde los varones pueden ir a hablar y expresarse emocionalmente sobre los temas que los atraviesan, ¿no? Que son muchísimos. Pero también creo que es muy importante que los hombres, además de ese trabajo emocional, hagan un trabajo político, porque el problema con los varones, sobre todo con los varones jóvenes, es que no han entendido la magnitud de este cambio ni dónde están parados en este cambio que las mujeres hemos impulsado a lo Claro. largo de muchos años. Y muchos de ellos se sienten hechos a un lado, como dejados al lado de la carretera de ese progreso en donde las mujeres vamos caminando con todo, ya sin miedo, ¿no? Y ellos se quedan a un lado mirando y no saben qué pasa y no lo entienden. Y entonces escuchan voces que les dicen, ellas están contra de ti, ellas están en contra de lo que eres. Y no es así. Pero tampoco podemos estar jalándolos porque, bueno, hay un montón de cosas que hacer de este lado. Y los varones conscientes tendrían que estar trabajando también su masculinidad. Y tendrían sobre todo que trabajarla también desde lo político, porque la despolitización en varones ha traído como consecuencia los liderazgos que estas personas, como las que mencionaba antes, no están ejerciendo en sus países. ¿Por qué? Porque los votaron los varones que piensan que de alguna manera se asemejan a ese tipo de liderazgos masculinos. Y eso es algo que hay que reflexionar y que hay que trabajar también. ¿Existen los hombres aliados del feminismo? Sí, claro que ¿Y, sí. y cómo puede ser un hombre aliado del feminismo? Porque nos escuchan jóvenes. Ujú. Primero informarse muy bien qué es y no andar repitiendo lo que dice un señor que también se nota que nunca ha agarrado un libro sobre el tema, que se acerquen a las mujeres feministas, no realmente, una mujer feminista que te ve a ti el genuino interés, ¿no? De entender esto, uy, no, o sea, te va a agarrar y va a decir, sí, mira, vente, te voy a explicar. Y eso también, dejar que les expliquen las mujeres, porque en esta cultura machista
No les gusta mucho que las mujeres expliquemos cosas, entonces vas a tener que hacer a un lado algunas ideas tuyas, ciertas cosas que piensas, ¿no? De las mujeres, para acercarte, para entender, para informarte, para entender también, comprender el desarrollo histórico, ver dónde estás parado tú, ¿sí? ¿Qué de eso te interpele? De lo que están diciendo las compañeras, ¿qué te interpele? Porque lo que te interpele, o sea, aquello lo que te dicen y te enoja, ahí está, busca allí, Ujú. ¿sí? Busca por qué te enoja que te digan tal cosa o que te señalen esto, ¿no? Que no ayudas en tu casa, mejor dicho, que no colaboras en tu casa, que no te haces cargo de tu vida y teniendo 40 años. Sí, porque sucede, ¿sabes? Porque hacer también el análisis, por ejemplo, de la educación súper diferente que tenemos niñas y niños en nuestro crecimiento. A las niñas desde chiquitas se nos enseña a atender a las personas. Entonces, cuando tú llegas a los 20 años, pues las mujeres por lo regular pueden ser autosuficientes porque saben qué hacer, pero a los chavos no les enseñaron, ¿sabes? Y entonces ahí medio como que le hacen y batallan mucho cuando viven solos. Y entonces al rato necesitan una pareja, ¿por qué? Porque no pueden estar solos, porque no se pueden abastecer solos. No digo que todos, pero sí muchos. ¿Sí? Y entonces ahí es donde tenemos también que hacer esos ejercicios de hasta dónde este modelo de masculinidad que me enseñaron a mí realmente me es útil y realmente me es positivo y me es saludable. ¿Crees que yo escucho mucho eh, en los medios públicos, Mm, tengo relación con gente servidora pública, digamos, mi ambiente está como bastante lleno de gente que más o menos piensa de manera saludable. ujú, Y escucho que dicen, el machismo ha ido en reducción, el machismo, digamos, ya no es tan imperante en la ujú, sociedad, pero realmente yo creo, Yadira, que en la base social hay mucho machismo todavía ujú, que sigue imperando en la urbe, en los lugares alejados. ¿A ti qué percepción te da? ¿Tú crees que ujú. el machismo ha tenido una disminución o que todavía aún remamos contracorriente contra el machismo? Yo pienso que más que una disminución es una adaptación, ¿sí? Se ha adaptado a otras formas, ¿no? Que nos da, por ejemplo, la tecnología o las nuevas formas de relacionarnos. O sea, el machismo sufre una Ajá, adaptación, se adapta. evoluciona. Se Okey. adapta A a circunstancias, a las, sí, claro. contextos. Por ejemplo, una persona puede decir, ¿no? Una pareja joven, no, pues él no es machista porque ayuda en la casa, así, ¿no? Ayuda, entre Como comillas, si no ¿no? fuera su deber Sí, también, ¿no? pero igual, no sé, al rato esta persona, bueno, pues es mega celosa, a lo Ujú. mejor no es violenta, pero tiene otro tipo de manifestaciones, ¿no? Mucha gente piensa ay, es que América Latina es más machista que Europa. No, a ver, el mundo es machista igual, nada más que en algunos lugares se manifiesta de manera, si tú quieres, más abierta, ¿no? Más bruta, más obscena. Pero también en los países, como por ejemplo, supuestamente el país que tiene la menor brecha de género, que es Islandia, las mujeres islandesas salieron a marchar el año pasado por dos cosas, porque la brecha económica sigue siendo, ¿no? En donde ellos ganan más que las mujeres y el tema de la violencia sexual que está presente desde que son niñas las mujeres en Islandia. Entonces, a ver, machismo hay en todas partes, hay que reconocerlo porque se disfraza, porque se adapta, ¿no? Porque se acomoda a los nuevos tiempos. Mm. Y entonces ahora vemos cosas que supuestamente no son machistas, pero si tú le buscas, pues claro que sí. Entonces, para eso sirve el criterio, ¿no? Hacernos el criterio propio, ¿no? El pensamiento crítico, la información, el hablar con personas, el consumir buenos contenidos, ¿no? Informativos en los que pues, yo pueda encontrar esos elementos que me den lo que necesito, pues, para distinguir cuando hay una actitud machista enfrente de mis ojos, ¿no? Nos dices que existen actitudes, violentas y que de alguna manera siguen imperando, y creo que entraremos a un tema, si tú lo permites, un tanto sensible, como lo es el feminicidio. Ujú.
¿Cómo estamos en cifras en este estado? ¿Cómo vamos en cifras en el país? Ujú. ¿Cuál es Sí, tu percepción acerca del feminicidio? mira, el feminicidio, actualmente todavía tenemos entre 10 y 11 mujeres que son asesinadas diariamente en México. De América Latina, México es el país que aporta casi que el 80% de las cifras de feminicidio en toda América Latina. Entonces, seguimos teniendo un problema muy fuerte allí, ¿no? Además, ha faltado también, hay que decirlo, voluntad política entre quienes tienen que hacer todo el trabajo de investigación y de procuración de justicia en materia. Pero también se tienen que reforzar muchas cosas de índole social y cultural, porque todavía cuando hay una noticia sobre feminicidio, la gente primero empieza a culpar a la víctima. Eso es machismo, ¿sí? Desde el momento en que tú culpas a la víctima porque salió de noche, porque se puso una faldita cortita, porque tenía una vida sexual que tú no apruebas, porque había bebido, ¿no? Cuando la víctima para ti tiene de alguna manera la principal responsabilidad, es que todavía estamos bien lejos, ¿verdad? De conseguir que realmente en la sociedad el feminicidio como tipo legal pueda encontrar real justicia. Porque por un lado las instituciones no quieren funcionar del todo bien para eso, pero por otro lado la condena social tampoco ayuda. Si entendiéramos el tipo penal, si entendiéramos las causas que están o que prevalecen detrás de los feminicidios, que son muy variadas, por cierto, ¿sí? Si las entendiéramos y las comprendiéramos como sociedad, dudo mucho que nos plantearíamos siquiera en algún momento culpar a la víctima de lo que le ha sucedido. Entiendo que es un trabajo común entre el Estado y la sociedad. Ujú. ¿Tú qué dirías, por ejemplo, qué es lo principal que debe hacer el Estado y qué es lo principal que debe hacer la sociedad para derribar con esta violencia tan excesiva que hay contra las mujeres e incluso la violencia general, de manera general? ¿Cuáles crees tú que sean estos dos grandes desafíos que pueda tener el Estado y que pueda tener la sociedad Ujú. para acabar o erradicar a la violencia? En el Estado, bien fácil, seguir los protocolos, están escritos. O sea, la CEDAW, que es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, es un documento que México firmó en 1981. Después firmó Belém do Pará, que es otro documento vinculante en 1994, y ahí dice clarito qué tenemos que hacer como Estado para erradicar la violencia. La plataforma de acción de Beijing es una guía de política pública para que los estados hagan lo que se debe para acabar con esto. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente sigan lo que está ahí, voluntad política, para realmente hacer cambios estructurales de verdad. No aquellos que me dan lucimiento para la foto o el moñito que me pongo cada 25 de noviembre, que perdón, ¿sí? Mm, 25 de noviembre o 25 de cada mes, ¿no? Que si para ti es eso, no. nada más, pues entonces no vamos a hacer ningún cambio. Eso por parte del Estado. Y por parte de la sociedad, necesitamos más información de este tema. Necesitamos acercarnos. Necesitamos hacer a un lado, te digo, ese dolor de panza que me causa cuando me señalan mis cosas y realmente quiero entender, busco, porque les digo, información hay muchísima, pero es muy amplia. Puedes encontrar literatura feminista de cualquier tema, ¿sí? Desde cuestiones de tipo económicas, de cuestiones que tienen que ver con la posesión de la tierra, hasta cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad humana, ¿no? La psicología, el cuerpo, la sexualidad, la participación política, eso por parte de la sociedad y además hacernos conscientes de que somos ciudadanas y ciudadanos de un país y que eso implica responsabilidad y que no se trata solamente de tener mi credencial de lector cuando tengo 18 para entrar al antro, que está bien, ¿eh? Pero que también el ser ciudadana o ciudadano de un país implica que yo conozca las reglas del juego ciudadano, es decir, el marco jurídico en el que me muevo y también mis derechos para poderlos ejercer, ¿sí? Poder demandar y a decirle al Estado, oye, no estás trabajando en esto. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo estás haciendo si aquí hay una exigencia? Porque además tú te comprometiste. Eso es lo que hacemos las mujeres feministas.
pero la gente solamente ve que rompemos cosas. Cosas. No, pero es un No, trabajo más de fondo, uy, desde luego. sí, es a veces es muy, pues sí, hasta cansado. Arduo, Sí, es arduo, muy desde luego. arduo. Y digamos, ¿crees que falte todavía? Desde luego, yo entiendo que el movimiento feminista tiene muchos retos en sí Ujú, mismos, que tiene que ir enfrentando y que lo ha hecho de una manera extraordinaria al pasar los siglos de historia que tenemos, pero específicamente, por ejemplo, en los pueblos originarios. ujú, Imaginemos a personas de pueblos originarios que quizá no tengan el alcance o el acceso a la información. ¿Crees que ujú. falte todavía para que el feminismo llegue a estas comunidades y las mujeres puedan salir de estos tipos de violencia que incluso en Ujú, zonas como Tatahuicapan, como Mecayapan, incluso durante muchos años hubo una transacción de animales ujú, por ujú, mujeres? ujú. Sí, ¿Crees sí. que falte todavía que el feminismo pueda llegar a estas comunidades? O cuáles serían esos desafíos que enfrenta el feminismo para llegar a ellas? Fíjate que esta es una gran pregunta, porque mm, las comunidades indígenas no sé hasta dónde necesiten el feminismo como lo conocemos nosotras, las que estamos en las áreas urbanas o en la academia o en los sindicatos, ¿sí? Ha habido siempre movimientos de mujeres indígenas que se han organizado también desde su ser mujeres para alcanzar también objetivos o para pelear luchas. No se llaman a sí mismas feministas, pero trabajan desde una perspectiva similar, pero desde su propia idiosincrasia y cosmovisión. Y ese es un gran reto para el feminismo en general, entender que nosotras no somos quienes les vamos a llevar la verdad ni les vamos a abrir los ojos a las personas que están en las comunidades indígenas, sino que también tienen sus procesos que son igualmente válidos que los que tienen las mujeres de la academia, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que estamos en los ámbitos urbanos y que ellas lo saben trabajar muy bien. Y sí hay movimientos que, te digo, no precisamente se llaman feministas, pero que sí trabajan desde estas perspectivas en donde las mujeres deben de tener una prioridad, ¿no? Y no solamente estoy hablando de los pueblos originarios, también, por ejemplo, las mujeres afromestizas, ¿no? Las mujeres que vienen de estas comunidades, pero también las mujeres trans, pero también las mujeres que están en diferentes ámbitos. Esto se hace a través, bueno, o esto lo planteó en su momento lo que se llama feminismo interseccional, ¿sí? Que es una visión del feminismo que no solamente analiza el hecho de que seas mujer, sino que otras cosas te atraviesan. Eres mujer, ya de por sí, eso te pone en una situación de desventaja, pero si además, no sé, eres una mujer negra, te pone en otra situación de desventaja, pero si además eres lesbiana, es otra situación de desventaja. Y si además tienes una discapacidad, es otra situación de desventaja. Y entonces esto hace que el feminismo vea las particularidades de las mujeres y entonces se hacen de alguna manera o se crean estas visiones para verse desde estos grupos. Entonces, no hay un solo feminismo, vamos. O Hay sea, muchos hay feminismos. muchos feminismos. O sea, podemos decir que el feminismo es como, pues sí, esto que nos reúne a las mujeres para mirar nuestra propia situación y cambiarla. Pero hay muchas miradas y todas son igualmente válidas, ¿sí? Y por eso es también bien importante hacer red entre nosotras. Y para ir a nuestro camino Ujú, final de esta hermosa y maravillosa y nutrida charla que hemos tenido contigo, gracias. Ujú, ¿las mujeres trans ujú. pueden ser mujeres feministas? Claro, son mujeres. Las mujeres trans son mujeres, porque acuérdate que hace rato hablábamos de la diferencia entre sexo y género. Claro. Ajá. Bueno, a veces pasa, ¿verdad? Que la construcción de género que traes no hace match con el sexo con el que llegaste a este mundo, ¿sí? Pero como te defines en este mundo, no tiene que ver con tus genitales. Si no, pues no nos pasaría, ¿no? Entonces, tiene que ver con la manera en cómo tú te has construido a través de lo que has visto y a través de también de lo que sientes, de a dónde perteneces. Es una cuestión, por eso se llama identidad de género, porque ahí me identifico.
Entonces, hay mujeres con pene, sí. Sí, porque su construcción de género es el de una mujer. Tiene una situación biológica, ¿no? Y contraria, lo pondré entre comillas, ¿sí? A su género, pero esta persona se admite, se identifica como una mujer y ha vivido también opresiones del sistema patriarcal por esa decisión, ¿sí? De verse y admitirse e identificarse como mujer. Claro que tiene sus particularidades, ¿no? El tema de las mujeres trans. Y por eso ellas también se articulan en sus luchas y van a los congresos por el tema de la identidad de género, pero eso no quiere decir que nosotras no las vamos a apoyar porque, bueno, pues eso es de ellas. O nosotras cuando vamos con el tema del aborto, ¿no? Cuando estuvimos Claro. trabajando, ahí estuvieron ellas, ¿sí? Entonces, aquí se trata de hacer red. Desafortunadamente, sí existen facciones del feminismo que no ven a las mujeres trans como mujeres que puedan pertenecer al movimiento feminista. No, yo no estoy allí. Yo creo que el feminismo es para todas las mujeres, para todas. Para cerrar esta charla, querida Yadira, ¿cuál sería el gran pensamiento que dejarías a aquellas mujeres que son violentadas de alguna manera, que buscan un refugio y que ese refugio pueda ser el feminismo? Y también, ¿cuál sería tu pensamiento sobre el feminismo en general? Ujú. ¿Qué les dirías tú hoy a mujeres violentadas y a mujeres feministas por igual? Bueno, a las mujeres violentadas que no es su culpa. Nada de lo que les ha sucedido es su culpa y que hay que buscar ayuda, ¿sí? Y que esa ayuda, ojalá, ¿verdad?, sea con perspectiva de género, porque las mujeres que han vivido violencia de género necesitan un enfoque especializado de esa violencia. A veces están en los institutos de las mujeres, pero también hay muchas compañeras, por ejemplo, en la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, donde yo participo, hay médicas, hay psicólogas, hay abogadas que atienden casos de mujeres violentadas, como por ejemplo abogadas con perspectiva AC, que son abogadas del puerto de Veracruz y Jalapa, que dan asesoría en casos, ¿no?, de violencia de género. Y, por ejemplo, varias compañeras psicólogas que también trabajan estos temas, ¿no?, que se pueden acercar con nosotras, nos pueden buscar Remufever, ¿sí? Y también hay muchas compañeras dentro de la misma red que nos pueden ayudar a canalizar esos casos. Y otra cosa que les digo a las mujeres que viven violencia, tienen que hacer red. Las redes salvan, compañeras. Si tenemos red de apoyo, es más difícil que nos toquen. Acuérdense que una invisible, todas invencibles, ¿eh? Así que hagan su red para que su momento, si la necesitamos, ¿verdad?, esa red pueda salir a ayudarnos a irnos o a llegar a un espacio o a buscar un tipo de ayuda, a carrear cosas, ¿no?, a cuidar a los niños mientras yo hago esto. Es muy importante esa red sororal entre mujeres, ¿no?, para ello. Y el feminismo en general creo que está dando pasos muy grandes, muy, muy grandes, y por eso vemos tanta resistencia. Yo cada vez que entro a las redes y miro todo lo que escribe la gente y con ese odio, que realmente fíjate que es muy interesante, lo he visto muchísimo en las redes, yo doy muchas conferencias, me paro en muchos espacios y jamás nadie al menos se ha atrevido a decirme algo tan terrible como lo que se escribe en las redes. Y entonces tú sabes que pues es bien diferente el comportamiento fuera que dentro de las redes, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Sí, entonces yo les diría a mis compañeras, sobre todo las más jóvenes, que cuando ven ese tipo de comentarios y sienten que ay, les duele el estómago, pues que eso es demostración de que vamos avanzando. Son los estertores del patriarcado cayendo, ¿sí? Y se defiende y da coletazos y hay que cuidarse de los coletazos, claro, claro, pero que no nos desanimemos por eso, que al contrario, ¿sí? La cosa parece más caótica y es porque realmente se están haciendo cambios que están generando que estructuras que estaban ahí anquilosadas se estén cayendo.
Sí, y eso no va a ser sencillo para nadie, ¿eh? No solo para las feministas, para nadie. Entonces, pues hay que acercarnos a los temas, hay que informarnos, no hay que temer, al contrario, ¿no? Hay que mirar estos tiempos de cambio de manera muy positiva, muy saludable y muy asertiva, porque yo sí creo, porque soy yo sí soy una persona muy optimista y redenta. Creo que esto va a cambiar, que estamos presenciando el cambio de era y en ese cambio de era las mujeres vamos en la línea de enfrente. Ujú. Yadira Hidalgo, muchas gracias por estar con nosotros en Pensar Podcast. Gracias, gracias a ustedes por la invitación.